Agenda a la carta. Todos los jueves de 19 a 21. Agenda a la carta. Por realpolitik.fm. Volvimos, mejor dicho, del corte y vamos a seguir analizando y dialogando con los protagonistas de cara a el domingo 14 de noviembre, donde recordamos se van a estar realizando las elecciones generales, legislativas, y tenemos en piso con nosotros a Luana Simioni, candidata a concejal de La Plata por el Frente Unidad Nacional. Luana, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches, sí, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir y bueno, un poquito lo hablábamos antes de salir al aire, ¿no? Ya mañana a partir de las 8 comienza la veda, así que son las últimas notas, ¿no? Como para hablar de política y demás, analizar. Y en primer lugar, ¿no? Digamos, electoralmente hablando, ¿cómo ves la unión entre Javier Milei, entre Juntos y Javier Milei? Digamos, ¿es mejor que estén separados, que vayan juntos? ¿Cómo lo ves? Sí, en realidad ahora Milei, lo escuchaba anoche en un debate televisivo, separarse un poquito de ese exabrupto que tuvo, ese ataque de sincericidio cuando dijo que Macri no era casta, que Bullrich le cae simpática, que podría pensar en un espacio común hacia el 2023. Lo que sincera es que lo que veníamos denunciando desde la izquierda, ¿no? Que el voto de Milei y que lo que él representa es un extremo de lo que representa el espacio de Juntos, bueno, era así, ¿no? Tan equivocados no estábamos. Por lo tanto, también, como planteó Miriam Bregman, nuestra compañera candidata a diputada nacional por la capital, en el debate con el propio Milei, son una colectora del PRO. Y es muy posible y muy esperable que si votas un Milei te salga un Vidal, es decir, que vayan a votar juntos las mismas leyes de ajuste en el Congreso, que su banca en el Congreso, lejos de esa anticasta de la que tanto le gusta hablar, termine fortaleciendo a los dueños de la casta, a los que ponen a la casta, a los que le pagan a la casta, que son los grandes empresarios, los dueños de este país, a los que ha favorecido tanto el gobierno de Macri Vidal durante tantos años. Me gustaría hacer un parate acá, ¿no? En la cuestión de la casta que, digamos, bien mencionás, ¿no? Primero, Milei, digamos, metió en la misma bolsa también a Mauricio Macri, ahora lo sacó. O sea, ¿cómo ves esas contradicciones en el discurso? Yo creo que Milei ha construido un personaje, ¿no? El avance de la derecha, de la ultraderecha neoliberal y xenófoba, y ¿no? que representa un extremo, no es un fenómeno argentino, no es el dulce de leche, no es un invento argentino, es un fenómeno internacional, lo hemos visto con expresiones incluso de ataques a migrantes en Europa, ¿no? Con reivindicaciones semifascistas, o incluso han llegado a gobiernos como Bolsonaro o el propio Trump. Tal cual. Entonces, lo primero que hay que decir es que Milei es una versión bastante deslucida de un fenómeno que es internacional. En segundo lugar, que tiene un discurso que no tiene nada que ver quizá con lo que algunos sectores interpretan, ¿no? Ese discurso anticasta, rebelde. Es una rebeldía de cotillón, porque en realidad, si uno analiza el programa político, tanto de Milei como de Spert, es un programa que plantea que no haya más indemnizaciones por despido, una reforma laboral que generalice la precarización que hoy sucede entre trabajadores y trabajadoras, que los empresarios dejen de pagar tantos impuestos, que se pague la deuda externa, que se beneficie a los dueños de todo. Es decir, el Spert llega al colmo de decir que se prohíban las huelgas y que incluso vayan presos los dirigentes que las convoquen, ¿no? Llega a un extremo, atacan la asignación universal, son antivacunas. Milei dice que el cambio climático es un invento del comunismo y no existe, que el aborto es un homicidio agravado por el vínculo. O sea, más conservador no se consigue. Sin embargo, como lo hace en un tono que parece disruptivo, habla de prender fuego el Banco Central, se despeina un poco y grita, parece o arma un personaje anticasta o antipolítica. Y me parece que en realidad es peligroso, porque las ideas profundas que defiende ya las pasamos en este país. Su plan económico es el de Martínez de Hoz, es el de la dictadura. Acá se aplicó a sangre y fuego, a punta de pistola, desapareciendo a toda una generación, y es el que luego en democracia continuó el menemismo, privatizando absolutamente todo y dejando el tendal de despidos. Dicen, sin ponerse colorados, que hay que despedir 1 millón de trabajadores estatales. O sea,
quieren un país para pocos, quieren una Argentina gobernada por sus dueños, por los empresarios, y ese es el discurso que hay que advertir, sobre todo a la juventud que por ahí compra un poco ese formato y ese discurso, pero hay que ver a fondo qué es lo que plantean. Sí, y a propósito, ¿no?, de lo que mencionás respecto a los trabajadores, recordamos que, bueno, justo viene acaso, ¿no?, porque Larreta también está fogoneando una campaña de eliminar la indemnización, ¿no? Vemos un acercamiento entre los frentes y evidentemente que hay, ¿no?, intereses económicos y también ideológicos en común entre estas fuerzas. Sí, confluencia política en un proyecto, en un programa que tiene en común, como decías vos, reformas que atacan condiciones conquistadas, derechos conquistados de los trabajadores. Parten de bueno, y Randazzo lo comparte también, ¿no? Randazzo ha hecho una campaña diciendo que hace falta una reforma laboral. Tienen en común esta idea falsa, pero que la intentan transformar en sentido común, como, bueno, vos sos más joven, ¿no? Pero habrás leído y estudiado, bajo el menemismo se transformó en sentido común que el Estado era un gran elefante inoperante, que era un gasto innecesario, y fue lo que fue construyendo con los Neustadt, los Grondona, periodistas al servicio de esa ideología, fueron construyendo un sentido común que favoreció y permitió que las privatizaciones pasen con resistencia obrera, pero con traición de los sindicatos y con cierto consenso social. Hoy quieren decir todos estos espacios, el de Juntos, con Larreta a la cabeza, hablando de quitar las indemnizaciones, los de Milei y Esper y Randazzo también, que los trabajadores somos un gasto para el Estado y para los empresarios y para las patronales imposible de sostener, que hay demasiados derechos y que el problema de generar empleo es que los trabajadores cobramos demasiado, tenemos demasiados derechos. Que reformando eso podría generarse empleo y los empresarios serían maravillosos, invertirían en este país y no se fugarían la plata como desnudó los Pandora Papers. De las 10 familias más ricas de Argentina, 9 tienen su plata en los paraísos fiscales para evadir impuestos. Y Milei dice que pagan demasiados impuestos. Bueno, no. Y ya ha sido un escándalo, ¿no? Porque sacudió a líderes y presidentes y empresarios a nivel mundial, desde ya que son, digamos, no es una cuestión, como decís, nueva, pero sí cuando se destapa es interesante para ver las contradicciones en el discurso, ¿no? Y vamos a tomar un poco lo que mencionabas respecto a los trabajadores, centrándonos más también desde el frente de izquierda, cuáles son las propuestas más concretas, ¿no?, para erradicar esta situación de fuerte ajuste económico y donde los trabajadores en definitiva somos, porque digo, estamos todos incluidos, salvo unos pocos en Argentina, somos los que terminamos pagando los platos rotos, ¿no? Es así, somos la mayoría, ¿no?, los que vivimos de nuestro salario y no acumulamos riqueza que nos permita zafar de tener que laburar, si no sobrevivimos, ¿no? Hay un puñado, un pequeño sector que sí, que vive del trabajo ajeno, que vive de rentas, que vive de especular, que vive de la rentabilidad que dan los bancos y de estafar a otros, pero la inmensa mayoría de este país es la que depende de su trabajo diario para poder subsistir. Bueno, nosotros tenemos un programa político que en función o en favor de los intereses de esas grandes mayorías, ¿no? Y mientras se habla de reforma laboral, mientras el gobierno pone por delante la renegociación con el FMI, que sabemos que viene de la mano de exigencias como la reforma laboral, más ajuste a los jubilados, una reforma impositiva que también perjudica a los que menos tienen, mientras se discute esto en las grandes fuerzas, nosotros hemos instalado un debate fundamental, el único debate de avanzada que hubo en esta campaña electoral, es decir, mirando a futuro, que es la rebaja de la jornada laboral como forma de discutir cómo se genera empleo en el país. Algo que se está debatiendo en Europa, en muchos países, y que nosotros creemos que en Argentina es posible. Con el nivel de desarrollo de la ciencia, de la técnica, hoy tenemos la misma jornada laboral que hace casi 100 años atrás, cuando la productividad del trabajo era la mitad de lo que es hoy. Y sin embargo se sigue convalidando que los trabajadores tengan que en un polo trabajar 10, 12 horas para poder armar algo parecido a un sueldo, y del otro lado haya millones de desocupados. Nosotros decimos que la forma de empezar a resolver esto y de generar trabajo genuino sin rebajar el salario es reduciendo la jornada laboral a 6 horas 5 días. Según el estudio de compañeros economistas que escriben cotidianamente para nuestro medio, La Izquierda Diario, solo si se aplicaran las grandes empresas en el país,
nacionales y multinacionales, se podría generar 1 millón de puestos de trabajo, ¿no? Y nos parece que es algo que merece la pena empezar a debatir. Más en esta época, este contexto de pleno desempleo, ajuste y demás, y también teniendo en cuenta, ¿no?, algunas de las, digamos, trayendo la colación, recuerdo a Nicolás del Caño comentando, ¿no?, que el salario mínimo tenía que estar en 100.000 pesos, ya hoy en día, con el ajuste y demás, sin duda resta mucho todavía por hacer en materia de beneficios para los trabajadores. Y a propósito, ¿no?, vamos a pasar un poco a la ciudad de La Plata, partir en dos esta pregunta, ¿no? Primero, ¿cómo ves la ciudad hoy en día? Y también, digamos, con respecto al domingo, ya estamos a días nomás de las elecciones, si crees que se puede alcanzar ese 8,33% necesario para acceder, ¿no?, al Consejo Deliberante. Bueno, la primera parte primero. Pero dice larga, perdón. No, pero bueno. está perfecto, porque me parece que algo, la campaña electoral muchas veces sirve para poner en debate temas que después durante el año cuesta más discutir con las fuerzas políticas, ¿no? Las mayoritarias sobre todo, las de gobierno, como el PRO en nuestra ciudad. Nosotros vemos una ciudad absolutamente desigual, ¿no? Si tuviéramos que definirla con una palabra sería esa, desigualdad. Tenés un pequeño núcleo que ha ganado bajo todos los gobiernos, los ligados a la especulación inmobiliaria, las grandes constructoras, los dueños del negocio de la basura que se llevan el 25% del presupuesto municipal, las empresas monopólicas del transporte urbano en la ciudad, que tienen un servicio carísimo, deficiente, y que padecen miles de platenses. Bueno, en un polo esto, y del otro lado las inmensas mayorías de nuestra ciudad que dejan medio sueldo en un alquiler, que tienen que irse a vivir en la periferia, que significa vivir sin derecho a un asfalto, al transporte público, a la recolección de residuos, a los servicios básicos, sin cloaca, con conexiones eléctricas deficientes. Miles de trabajadores que el propio municipio precariza, porque es una agencia permanente de precarización laboral con los propios trabajadores municipales y con los cooperativistas, que cobran 14.000 pesos por tareas que son una obligación del municipio: la recolección, la limpieza de las calles, la poda de árboles, el mantenimiento de los espacios públicos. El municipio abarata esos costos pagándolo, terciarizándolo a través de cooperativas y pagando sueldos más miserables que lo que le pagan a los municipales, que son de los estatales peor pago de la provincia. Sí, recordamos, digo, no vamos a entrar en esta cuestión porque es para largo, pero digo, también las cooperativas truchas, ¿no?, por las que se presentaron muchos pedidos de informe y jamás fueron respondidas. Jamás fueron respondidas. Ahora, una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Por supuesto que hay muchísimas cooperativas que dan cuenta de un trabajo comunitario, territorial, de organizaciones reales, que le ponen el cuerpo a la pelea, que construyeron sus cooperativas y que es el único rebusque que tienen para poder obtener algo parecido a un empleo. Pero esto otro también existe, ¿no? El municipio se saca de encima tareas que son su responsabilidad, porque si no sería inhabitable la ciudad si no hubiese esa limpieza de calles, mantenimiento de plazas, zanjeo, pagando miseria a través de cooperativas que no son cooperativas. Entonces, nos parece que, bueno, eso son cuestiones que nosotros queremos poner en debate en el Consejo Deliberante. Nos parece que son las cosas prioritarias, las que hay que discutir: el problema del empleo, de la precarización, los derechos de las mujeres. Estamos en una de las ciudades con más llamados a la línea 144 pidiendo ayuda, y hay apenas un solo refugio estatal, municipal, para mujeres víctimas de violencia, y el presupuesto que se destina es de menos del 1%. Entonces, nos parece que estas son las cuestiones que hay que debatir con seriedad en el Consejo, no porque un concejal haga, transforme esta realidad de un Consejo que ha sido una escribanía, gobierne quien gobierne, pero sí nos parece que sería una voz disruptiva, de poder llevar estas luchas. De ponerlo sobre la mesa, por lo menos. Y aparte son peleas que existen en la ciudad. Nosotros desde la izquierda las acompañamos en la calle, en los lugares de trabajo, pero también llevarlas al ámbito legislativo nos parece que sería algo muy importante. Y en ese sentido, la segunda parte de la pregunta, estamos... A propósito del Consejo, ¿no? Justamente. Muy cerca. Creemos que nunca hemos estado desde la izquierda tan cerca de poder obtener, por ahí los que están escuchando no conocen, son cosas técnicas y
y que en general no se difunden demasiado, pero para entrar al Consejo hay un piso de 8,33% que tenés que tener para entrar en el reparto de las bancas. Si sacaste 8,32 no entrás, te quedas afuera. Si superamos ese piso, o sea, si el Consejo tuviese el sistema de reparto de bancas que tiene el Congreso Nacional, estaríamos hace rato en el Consejo Deliberante. Tal cual. Necesitas el doble de porcentaje para meter un diputado nacional para que entre un concejal. Son mecanismos que las intendencias mantienen y no quieren poner en discusión porque es la forma de tener consejos deliberantes a la carta, a la medida del intendente. Entonces, de lograr eso, que estamos muy cerca de hacerlo, nos parece que sería un punto de apoyo para fortalecer la pelea que tenemos que dar los trabajadores, las mujeres que peleamos por nuestros derechos, la juventud que ha puesto el debate ambiental sobre la mesa en una región con mucha problemática respecto del cuidado del medio ambiente, y me parece que eso está faltando hoy en el Consejo Deliberante y nosotros nos queremos proponer para esa tarea si el domingo llegamos a ese porcentaje. Perfecto, Luana, te agradecemos por el tiempo. Recordamos que estamos a 3 días de las elecciones generales, así que probablemente te tengamos nuevamente analizando lo que sucedió y bueno, en caso de que finalmente accedas a una banca, vas a tener que contar acá en vivo 2 o 3 proyectos primordiales para la ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.